¿Qué tal? Buenas noches. Con el gusto de saludarlos como siempre, como cada martes. Y gracias por recibirnos ahí en sus hogares, en sus oficinas, en cualquier lugar en donde se encuentren. Y pues nos damos cita con este programa de speakers de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Y antes de iniciar con el invitado, presentarlo y con el tema de hoy, me gustaría platicarles un par de minutos muy rápido y hacer la presentación del Diplomado Práctico 2026 que estaremos llevando a cabo en AFEC, como cada año en AFEC, con la calidad y la excelencia que caracteriza a esta asociación. Pues en esta ocasión llevaremos a cabo el Diplomado Práctico Integral 2026, ¿sí? Denominado Impuestos, Defensa Fiscal y Prevención de Lavado de Dinero. Son 24 módulos, 120 horas, con diferentes temas en materia de impuestos, defensa fiscal, prevención de lavado de dinero y también en materia societaria. Enfocado para todos los profesionales, profesionistas, que están en la práctica, en el desarrollo diario, para fortalecer la capacitación de sus despachos y en particular en las funciones de aquellos que desempeñan en las empresas. Ojalá puedan sumarse a este diplomado. La verdad es que la calidad, lo pueden ver en el flyer que estaremos circulando en nuestras redes sociales. Ya están totalmente confirmados los temas, las fechas, los horarios. Y por supuesto también los expositores, van a observar expositores, gente muy experimentada con bastante experiencia y sobre todo le estamos dando un enfoque muy práctico, 100% práctico para resolver casos que se nos presentan y por supuesto la finalidad de este diplomado es, como siempre lo hemos buscado, ese acompañamiento y buscar soluciones para el gremio en el día a día. Entonces estaremos circulando por ahí este flyer. Es una modalidad presencial e híbrida, ¿sí? Y con la excelencia que nos caracteriza en la FEC. Entonces los esperamos, estaremos ahí al pendiente de las inscripciones. Y pues bueno, lo estaremos circulando en las redes sociales. Y para dar inicio al tema de hoy, a este tema de la presentación del libro de las medidas de reparación en el juicio de amparo, pues le doy la más cordial bienvenida y agradezco al invitado del día de hoy, al magistrado, licenciado Ramsés Samuel Montoya Camarena, quien le agradecemos mucho la asistencia, licenciado, aceptar esta invitación y por supuesto hablar de este libro. Felicidades, licenciado, la verdad es que gracias. Es un libro bastante interesante y con un tema pues muy importante. Y para toda nuestra audiencia, antes de empezar a hablar del libro, licenciado, me gustaría en primera instancia hablar de términos genéricos de la materia. ¿Qué es el juicio de amparo, licenciado? Gracias, muchas gracias, presidente. Estoy muy contento de estar aquí acompañándote. No es la primera vez que la FEC me honra con distinguirme con esta invitación. El anterior presidente, Mario Eric Anaya, había tenido ya la deferencia con su servidor de participar en más de alguna ocasión. Le enviamos saludos incluso. Saludos, mi estimado Eric. También que haces el relevo, muy importante para estos temas. Platicarte el juicio de amparo en términos muy generales para que también tengamos un primer contacto, una primer base de contacto. Podemos decir que es el juicio a través del cual se protegen derechos. Pero también hay que decir que es un juicio de naturaleza extraordinaria. ¿Esto qué quiere decir? Que solo tiene competencia autoridades estrictamente previstas en la Constitución, que en el caso que a mí me toca corresponde al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, en el Poder Judicial de la Federación tienen competencia para conocer del juicio de amparo
los tribunales federales, que son juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito o tribunales colegiados de apelación incluso en algunos temas, y desde luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué implica tener ese acceso a una instancia extraordinaria? Bueno, fundamentalmente que las personas pueden recurrir ante los tribunales federales cuando consideran que alguna autoridad de cualquier tipo, y esto es importante, de cualquier tipo, quiero decir legislativo, el ejecutivo, desde luego el judicial en términos, por ejemplo, locales o incluso federales, como tú sabrás, el Tribunal Agrario, por ejemplo, o las salas regionales, hoy ya denominadas de otra manera, pero que pertenecen al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde ustedes de la FEC continuamente son Claro. Litigantes o postulantes en asuntos de esa naturaleza. De manera que el juicio de amparo atraviesa, sin decirlo con tanta mesura, pues atraviesa prácticamente a todas las entidades gubernamentales del Estado mexicano y en algunos casos muy específicos, muy acotados, incluso puede conocer de lo que hacen los particulares fungiendo como autoridades. ¿Cuál es la lógica detrás del juicio de amparo? Proteger a las personas en sus derechos, y sus derechos en todo el sentido amplio pueden ser desde patrimoniales, estrictamente personales, derechos sociales, derechos de última generación, derechos de justicia social, seguridad social, derecho al trabajo, estabilidad, todo lo que se desdobla allí. Entonces, los tribunales federales tienen esa pequeña, por decirlo así, tarea de hacer valer la Constitución frente a cualquier acto de autoridad. Y entonces ahí hay un amplio abanico de actos que puede conocer un tribunal de amparo, dentro de los que eventualmente caben a veces algunas medidas de reparación. Perfecto. Entonces, el juicio de amparo pues es la protección de los derechos de las personas ante las autoridades. Correctamente. En ese sentido, y entrando ya un poquito más a la materia del libro, el libro se llama La reparación del daño en esta materia del juicio de amparo. ¿Qué características o qué clasificación existen y que se están abordando en este libro en esa materia de reparación? Claro, fíjate, me voy a ir un poquito atrás para contextualizar un poquito cómo está el diagrama y el diseño de este libro, cómo surge, por qué surge. Tuvimos la oportunidad de presentarlo incluso hará poco menos de un mes. Hicimos extensiva la invitación desde luego muchas gracias. a la FEC. Algunos nos pueden acompañar, otros no, pero la verdad es que tuvimos un aforo repleto. Fue en las instalaciones de Allende, que es un edificio muy bonito del Poder Judicial de la Federación, antes las antiguas instalaciones de la Casa de la Cultura de la Suprema Corte, hoy Casa de los Saberes Jurídicos, y tuvimos una amplia convocatoria. Participaron desde luego autoridades estatales y desde luego pues, todo el gremio jurídico que con su apoyo y con su deferencia nos acompañó ese día. ¿Por qué lo menciono? Porque también en ese día se dieron lugar pues una conversación que yo diría bastante enriquecedora entre tribunales federales, de un lado magistradas que me acompañaron como comentaristas del libro, magistradas de circuito igual que yo, que conocen de la materia directamente de amparo. Por otra parte también juzgadores del fuero local, que eso es muy relevante, también tener esa constante comunicación. Tuvimos desde luego disertante allí en presentación del libro a una juzgadora local. Desde luego también tuvimos el acompañamiento del presidente, el doctor Braulio, del Tribunal Superior de Justicia, y de una amplia convocatoria de juzgadores locales
de materia laboral, materia penal, materia civil, materia familiar, magistrados y magistrados. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esa retroalimentación de cómo las autoridades judiciales vamos buscando una mejor reparación respecto de los derechos que se van vulnerando, creo que es muy importante destacar. Segundo punto, y yéndome un poquito atrás, nada más comentarte, este libro surge, porque fíjate que ya había tenido una presentación antes, y bueno, un par de presentaciones hace ya algunos años. Le dimos una reedición a partir de nuevas discusiones que han surgido en la Corte, y especialmente dos. Por un lado, especialmente dos temas que me gustaría subrayar para mejor meternos ya de lleno al tema. Por un lado, este libro yo lo construyo en el máster de Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Fue parte de mi tesis del máster, y que la verdad es que los profesores lo vieron con buenos ojos y me invitaron a reescribir todavía para aumentar y construirlo como un libro. Entonces surge por allí, pero surge fundamentalmente pensando en que hay algunas violaciones estructurales en materia de derechos humanos que tienen que ver con escenarios de cierta falencia del Estado para atender temas de violencia estructural sobre todo, o de desigualdad estructural. Entonces surge por allí, por eso el libro se construye con esa lógica. Ahorita te mencioné algunos ejemplos. Luego, en mi paso por la Corte, estando allá con ministros y ministras, yo ya había publicado ese libro, ya estaba publicado, ya estaba en Tirant lo Blanche, pero surge en los últimos 2 años, si no es que 3, estoy hablando del 2023 al 2026, empiezan a surgir conversaciones que reviven este tema de la reparación, y si es posible que los jueces, juezas de distrito puedan emitir algunas medidas de reparación. Entonces, allí reaviva un poco de nuevo la discusión, hacemos unos pequeños matices para volver a un relanzamiento del libro, y es como surge, digamos, toda esta idea. ¿Sobre qué temas? Fundamentalmente, de nuevo, la Corte se ocupó de temas de violencia estructural o de desigualdad estructural. Por mencionarte el último ejemplo donde se ha retomado este tema, que acaba de ser analizado hace un par de meses por mucho, tenía que ver con que si las autoridades sanitarias debían de tomar algunas medidas que escapaban a lo puramente personal del quejoso. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el amparo ha sido entendido en la lógica de solo va a proteger al que fue al juicio, ¿no? Ramsés va a un juicio porque le vulneran sus derechos, y ese amparo solo puede beneficiar a Ramsés en estricto sentido. Hoy la Corte se pregunta y dice, ¿y puede trascender a Ramsés? ¿Puede ir más allá que Ramsés y beneficiar a otras personas que ni siquiera vinieron al juicio? Esa era una de las preguntas de este último asunto, y tenía que ver, como decía, con autoridades sanitarias. ¿En qué sentido? Tenía que ver con que si las autoridades sanitarias debían de realizar ciertas acciones tendentes a garantizar la interrupción del embarazo en cierta entidad federativa, y qué tanto las autoridades tenían que hacerlo. ¿Y cuál era detrás toda la pregunta? Bueno, habían venido unas personas a ese amparo, ya se habían beneficiado, y con estas otras medidas se podía beneficiar a un cúmulo de personas que no habían ido al amparo, que iba a trascender en esquemas de igualdad estructural para la mujer, y que lo que tenía que analizar la Corte era, entonces el amparo puede ir más allá de quienes en estricto sentido, en lo individual, vinieron al amparo. Entonces es un tema muy enriquecedor porque, digo, hay mucho para hablar, ahorita seguramente lo vamos a abordar, pero tiene que ver con incluso un poco ampliar el abanico, vamos a decirlo así, de protección del juicio de amparo, ¿no? Correcto. Y definitivamente las últimas reformas a la Constitución, ¿en qué medida han estado afectando a esta figura del juicio de amparo? Lo pregunto por dos aspectos, ¿no? Sí. El puramente constitucional y desde el punto de vista legal, pero también práctico, ¿no? Claro. En realidad es difícil aterrizarlo en un sentido, digamos, tan abstracto. Ha habido mucha discusión de que algunas reformas al juicio de amparo
vinieron o por un lado a limitar o bien por otro lado a ampliar. Muchas voces se decantan por la primera opción. Lo cierto es que por ejemplo, este ejemplo pone mucho énfasis desde un criterio jurisdiccional con la ley de amparo ya reformada, de que la Corte ha interpretado que hay posibilidades, insisto, casos muy específicos, porque yo he sido muy cuidadoso, porque el ejercicio del cargo también lo amerita, pero soy muy cuidadoso en generalizar que esta medida de protección reparatoria está abierta a todos los casos. Imagina tú un ejemplo absurdo donde pudiéramos pensar que un amparo en materia tributaria va a beneficiar a todos los claro. clientes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces yo soy muy cuidadoso, hay casos muy específicos donde yo creo que se abre una posibilidad interpretativa. No creo que en todos los casos, tampoco cierro las posibilidades, pero creo que amerita verlo punto a punto. Pero otra cosa también importante es que aún existiendo estas reformas de lo que decíamos de la ley de amparo y que ha habido abiertamente una crítica constante sobre esas reformas y que desde luego tienen su peso y ameritan analizarse con detalle, también es verdad que del otro lado está habiendo interpretación constitucional, como siempre ha habido, donde se amplían algunos escenarios de protección. Entonces, muchas veces, como sabemos en la discusión jurídica, no hay llaves cerradas ni tampoco hay puertas totalmente abiertas y claro, se van construyendo un poco en la doctrina constitucional a partir de los casos que a veces van ampliando ciertos escenarios. Entonces yo te diría que las reformas a la ley de amparo en el sentido práctico todavía van caminando en la fórmula de interpretación y habrá que ver en qué casos sí es posible, en qué casos tampoco es posible, porque el Poder Judicial también, entiendo yo, desde mi perspectiva, no participa, por lo menos en términos abiertos, de un activismo, sino de una prudencia medida, claro, y que desde luego hay respeto a la división de poderes y hay espacios donde el Poder Judicial puede incidir en ciertos elementos estructurales, pero hay otros en los cuales naturalmente no puede. Ok, entonces en ese sentido, el juicio de amparo y las medidas de reparación del mismo tienen que ver con el análisis fundamental del caso en particular. Yo diría que sí, gran parte de alguna medida reparatoria. Ahorita ponemos algunos ejemplos bien interesantes donde la Corte ya lo ha hecho, pero sí han sido temas muy específicos, temas ambientales, temas de salud, por ejemplo, temas de violencia estructural que tienen que ver, por ejemplo, con desaparición forzada, lo que decíamos hace un rato, aspectos donde incide la libertad de la mujer, temas donde en ocasiones inclusive ha tenido que satisfacer algunos derechos sociales, pensemos respecto al agua, que ya digamos afectan o trascienden a una colectividad. Pero sí creo que es viendo caso a caso, porque no podríamos introducir esta figura ampliamente, por ejemplo, a procedimientos judiciales, donde una parte con otra parte está discutiendo alguna situación y solo les trasciende, por ejemplo, en propiedad privada a ellos, ¿no? Entonces, sí, creo que hay caso por caso, escenario por escenario, y desde luego, insisto, sin que la reflexión se preste a la generalización, ¿no? En esta base fundamental de proteger los derechos humanos, los derechos de las personas, y partiendo de una premisa fundamental que también es el proteger el derecho social, ¿no? Correcto. En este sentido, existen algunas figuras de la reparación del daño. Así es, sí. A ver, ahí yo haría una pausa pensando en que tenemos sí concepto de reparación del daño, incluso vamos a llamar en un sentido penal, en un sentido a veces estrictamente civil, incluso a veces administrativo, ¿no? Con el sentido indemnizatorio y otras medidas. Todas estas son valiosas, pero creo que la naturaleza constitucional
todavía abarca otros puntos u otros elementos que desde luego pueden inspirarse en estas materias, pero no son estricta y exactamente lo mismo. Ejemplo, ¿no? Pensemos en naturaleza puramente penal, pues obedece a la comisión de un ilícito, ¿no? Y en materia constitucional, no necesariamente un ilícito en el sentido delictivo constituirá una violación constitucional de derechos humanos, ¿no? Correcto. Y entonces ahí tendrá que enfocarse juzgador, juzgadora de amparo en otros elementos que son específicos a su jurisdicción. Entonces, pensando en sentido amplio, se inspiran en el concepto de reparación del daño. Hay quien dice, por ejemplo, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un equivalente a la no restitución integral, y lo que quiere decir la Corte es, cuando yo ya no puedo retrotraer las cosas al estado que se guardaban del daño causado, ya no te puedo restaurar ese daño en integridad, tengo que buscar otra modalidad que, si bien no retrotrae todo de nuevo, pensemos, un daño a la integridad física, pues ya ese es difícil de borrarlo, vaya, claro. Esa huella es difícil, pero busquemos otros mecanismos. Y entonces ahí puede ser, pensemos por ejemplo, que puede estar el Estado obligado a proporcionar ciertas atenciones de salud durante un tiempo determinado. La Corte Interamericana, por ejemplo, en pérdidas también de vidas humanas, cuando eran proveedores, también ha llegado al caso, por ejemplo, de que a los descendientes, hijos, hijas, se les asegure también, por ejemplo, educación, ¿no? Okay. Entonces el Estado se haga cargo. En fin, hay muchas modalidades, vaya, dependiendo cada caso, pero creo que sí van como aunque pueden cursarse en algún momento estos carriles, yo estimo que la línea constitucional, la vereda constitucional, sí tiene un camino muy especial, muy específico. Desde luego cuidado y muy reflexionado, ¿no? Claro, y como lo platicábamos, tiene que ver con el caso en particular y ese análisis que hace el juzgador sí. Para efectos precisamente de reparar en la medida y las características que necesita esa o esas personas, ¿no? Es correcto, inclusive podríamos en ocasiones, y es parte de lo que se desarrolla en el libro, incluso advertir no solo la naturaleza de la violación, sino la gravedad y alcances de esa violación, que tanto trascendió más allá de lo individual, incluso de lo generacional o transgeneracional, y además del enfoque del derecho que está en cuestión. Ejemplo, hay un asunto de un daño que hubo a una mujer porque se realizó una cirugía y el Instituto Sanitario o de Protección de la Salud correspondiente del Estado no lo brindó adecuadamente, pero además rompió ciertos protocolos muy estrictos que ya trascendían a violencia obstétrica y a violencia sobre la salud de la mujer, etc. Entonces ahí la Corte, este es un asunto de la Corte muy famoso, entonces la Corte ahí pone de relieve cómo las autoridades sanitarias o protección a la salud deberían ser las primeras encargadas de atender con toda la diligencia y con todo el cuidado posible, pues no transgredir las libertades de la mujer y, entre otras, una vez que diagnostica que esta especie de violencia institucional en sentido obstétrico, pues la Corte también determina este Instituto de Protección de la Salud que genere una conciencia y una capacitación amplia a todos sus trabajadores de la salud con la finalidad de que conozcan estos protocolos y no vuelva a suceder. Entonces ahí vemos, por ejemplo, una sentencia ya más en sentido pedagógico para los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero que ya escapa al caso, ¿no? Es decir, ya trasciende a un país completo, por ejemplo. Entonces ahí incluso pues ve la gravedad del derecho que ha sido transgredido y en esa medida impone, digamos, esta medida de reparación. Ok, perfecto. Incluso un poquito esa sentencia, un poquito futurista, yendo más allá para efectos de proteger,
los derechos futuros, no derechos futuros, pero casos futuros, ¿no? Casos futuros, sí. Sí que es lo que mucho y un poquito lo que tratamos de retomar y plantear en el libro, mucho, y es una gran pregunta, mucho tiene que ver con la premisa preventiva, ¿no? De protección de derechos. Efectivamente, como tú lo dices, mi estimado presidente, una vez que en el camino se implementen estas medidas, la apuesta es que no vuelvan a suceder esas violaciones y se vaya de alguna manera contagiando ese espíritu protector de la sentencia reparadora, ¿no? Entonces sí va como en esa línea. Por eso decía, como en sentido pedagógico formemos estas generaciones para que se evite en lo futuro repetir algo así, ¿no? Bastante interesante. Ahí lo interesante del caso sería ver cuál fue el resultado, ¿no? Exacto. Porque pues al final el juzgador que emitió esas sentencias, esa resolución, pues no tiene ese alcance de revisor futuro, ¿no? Fíjate que das en el clavo en un tema que sigue como suelto en este tipo de aspectos. Cuando incluso yo discutía este libro, tanto en el sentido académico como ya en el ejercicio jurisdiccional, una de las grandes preguntas que la podemos traer prácticamente a nuestro escenario constitucional era: ¿qué ha pasado con las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? ¿Qué ha pasado con aquellas que emitieron medidas de reparación y qué tanto en realidad ha sido su cumplimiento en el tiempo? La Corte Interamericana, que digamos, tiene una función diferente y tiene esquemas procesales diferentes y tiene, digamos, equipos distintos que se pueden encargar de algunas cosas, pero en sus procedimientos tiene algo que se llama sentencia o resolución de cumplimiento, y ahí va evaluando determinado tiempo cómo va el cumplimiento de las sentencias que ha dictado, y para nuestra no muy grata sorpresa, pues el cumplimiento es muy menor, ¿no? Es muy menor de lo esperado. Y entonces, claro, acá podríamos hacer la misma pregunta: ¿qué tanto una sentencia de ese calibre, de esa naturaleza, no solamente ya se cumplió, sino, como bien lo dices, presidente, alcanzó a trascender a ciertos escenarios institucionales? Claro. Pero a mí me parece que ese es como el segundo o tercer paso en el que deberíamos de estar muy atentos. A mi juicio, creo que más de algún abogado, abogada que se dedica a la postulancia, al litigio, estará de acuerdo conmigo de que una sentencia que no se cumple de poco sirve, ¿no? Entonces, creo que sí hay que hacer un esfuerzo, habrá llegado el momento de evaluar la efectividad de las sentencias, ¿no? Y muy importante la labor precisamente de estas sentencias en el juicio de amparo, con esta capacidad, la verdad, no solo desde el punto de vista de juzgador, sino también de la técnica del litigio, de la resolución, de ese tacto para entender ambas posturas de ambas partes, ¿no? Sí, ahí, como lo señalas, un poco también tiene que ver con qué tanto las personas están, y hablo personas desde el sentido justiciables, que son los primeras interesadas, pero también desde luego desde los profesionales del derecho, profesionales que litigan los asuntos, qué tanto están insistiendo. Por ejemplo, en amparo muchos sabemos que las sentencias son de orden público, en estricto sentido hay un deber para el juzgador, juzgadora de amparo, que lo dice el artículo 192 de la Ley de Amparo, dice que tiene que vigilar el puntual cumplimiento de la sentencia. Desde luego que esa es una labor propia del juzgador y tiene que estar allí, pero también nada impide la ayuda de los litigantes, claro, porque desde luego no es lo mismo que un juzgador de amparo tenga a su cargo 500 cumplimientos que revisar en un mes, a que 10 abogados le ayuden y le digan: oye, acá no está cumpliendo, échame la mano. Entonces, creo que esa, incluso trayendo un poco y lo que comentaba de la divulgación que tratamos
hacer y que tuvo buen impacto y buena receptividad era esa, invitar también a la comunidad jurídica a que se acerque precisamente ser partícipes activos en los procesos constitucionales y a impulsar precisamente el cumplimiento efectivo de las sentencias, ¿no? Sí, claro, porque la verdad es que el juzgador, y lo entendemos viéndolo desde esta perspectiva de la carga de trabajo, la verdad es que es una carga excesiva, muy, muy grande, y sobre todo para esta técnica tan fina que debe de tener en los juicios, pues la realidad es que no todas las personas, abogados, ¿no?, tienen esa experiencia y ese conocimiento. Sí, que es algo que se va, me parece, como contagiando poco a poco, pero das también en un punto neurálgico de lo que sucede. Pensemos el estado de Querétaro, y esto es algo que tanto Radio Pasillo como en la academia ya empieza a verse con cada vez más detalle. Los tribunales federales no han tenido un crecimiento, es decir, no ha habido más, ¿no?, en el estado de Querétaro, por lo menos los últimos 7 años, una cosa así. En cambio, tenemos un crecimiento acelerado poblacional, y desde luego esto implica naturalmente, y que eso es bueno, vaya, pero eso implica naturalmente que los conflictos van aumentando. Claro. ¿No? Y entonces llega un momento en que la capacidad de ingreso para el conocimiento de tribunales se duplica o triplica, y siendo los mismos tribunales ya no hay un escaparate tan eficiente para tratar de afrontarlo. Entonces, pensemos si hace 8 o 9 años más o menos estaba en una métrica similar el ingreso con el egreso y podía ser muy manejable, y había algunas dilaciones considerables por algunos asuntos más complejos. Hoy esa barrera se supera por completo, y desde luego es muy entendible que todas las personas pues están preocupadas de que su asunto salga lo más pronto posible, pero también mostrar esto como en el gremio hace muy bien para que pues pueda haber este diálogo también de entendimiento, que la judicatura tiene todo el empeño en que los asuntos salgan bien, ¿no?, como bien lo decías, claro, con el detalle, complejidad muy bien analizado, lo más pronto posible también, pero también está esta otra dificultad, claro, material, sí, que es, vaya, imposible de vencer, ¿no? Claro, claro, y entonces se requiere mucho la participación del gremio, sí, pero también de la sociedad, porque ese impulso y el motor del gremio tiene que también de alguna manera hacer pues esa diferencia para efectos de con la sociedad, ¿no? Porque sí, en muchas ocasiones también el gremio pues encuentra un juicio donde probablemente no lo hay, ¿no? Sí, a ver, sí, ese es un gran tema, y ahí yo creo que hace mucho bien participar, no solamente exacto con el ámbito estrictamente jurídico, sino también con otros u otras asociaciones que desde luego están inmersas a lo mejor en el campo institucional, pero que también pueden pues ser voces conciliadoras, pueden ser voces incluso de aportación técnica, científica. Solo por mencionarte algún ejemplo, yo he intentado desde hace tiempo, pero ahora con más énfasis, siempre tratar de aportar en algunas otras instancias o instituciones donde no sea solamente lo jurídico. Y hemos hecho, como con ustedes, algún esfuerzo, por ejemplo, con la FECAPEC, ¿no? Que la FECAPEC, que dirige la maestra Mayela Portos, ha organizado foros de distinta naturaleza, y por ejemplo, en alguno que también fue muy, muy bien recibido, tuvimos participación de un curso sobre condominios, ¿no? Ok, sí. Y entonces, tú sabes que ese es un nicho también de conflicto sí, muchas veces, y la verdad es que funcionó muy bien, porque quienes iban no eran abogados, eran personas o bien que forman parte de las asambleas, o vecinos interesados,
o administradores, en fin, digamos, la amplia gama de... Pero que todo se circunscribía pues a un tema de problemas muchas veces vecinales y aspectos jurídicos y autoridades involucradas, no solo tribunales federales. Y desde luego les decíamos, el amparo, pues desde luego siempre va a ser un mecanismo útil para ustedes, pero también les hacíamos ver toda la etapa que puede haber previa, todo el tiempo que lleva y qué autoridades intermedias participan. Y fíjate que eso fue muy enriquecedor tanto para quienes asistieron, imagino, pero también para nosotros de la judicatura, porque te sensibiliza como muchas veces no encuentran un puente de comunicación bien para conciliar, bien para resolver un problema. Y desde luego también cuando hay más bien conflictos humanos, pues también les hicimos ver que eso no amerita Sí. litigio, lo que bien Claro. decías. Pero creo que ese es un ejemplo de algunas otras cosas que hemos hecho, pero creo que bien das en un punto muy importante. También una cercanía de conversación con otros sectores Claro. es muy relevante. Muy bien. Y magistrado, si me permites entrar un poquito al tema particular, digo que nos interesa mucho en la Asociación de Fiscalistas, en la reparación del daño en esta materia de juicio de amparo, en materia administrativa, específicamente en materia fiscal. ¿Existe la reparación del daño en esta materia? A ver, ahí yo tendría, no he visto así un caso en lo estrictamente fiscal que la Corte se haya posicionado, pero creo que puede, más allá de la medida de reparación como tal, creo que puede encontrarse, y bueno, ahí creo que alguna vez con la FEC, de hecho, platicamos de esto, creo que puede haber algunos mecanismos como paralelos, ¿no? Pero que en algún momento no descarto que puedan abrir alguna posibilidad. Pienso, por ejemplo, en los temas de amparo contra leyes. Sí. Amparo contra leyes. Hace mucho se intentó, no prosperó en un sentido amplio, pero se abrió la conversación. No sé si tú recordarás, hubo un asunto, un caso que le llamaron el yo soy contribuyente. Ese caso la Corte lo habrá conocido por allá de 2014, 2015, tenía que ver con unas condonaciones de unas condonaciones tributarias respecto de algunos municipios en una administración específica. Y entonces un grupo de fiscalistas muy capaces y con una técnica muy bien depurada promovieron una especie, pues sí, un juicio de amparo contra esos decretos. Y la Corte hizo un análisis bien interesante respecto de si podía haber interés legítimo o interés simple en esos casos. En ese caso hizo una construcción muy desarrollada. En ese caso consideró que era interés simple, ¿no? Pero sí dejó por ahí, y yo creo que este amparo no ha trascendido tanto porque es muy interesante, pero yo creo que sí dejó ahí algunas pistas de algunos temas tributarios que podrían abrir vía interés legítimo y quizás amparo contra normas, voy a decir en general, ¿no? Okay. Porque al final del día este decreto pues era una norma en sentido general. Entonces creo que ahí buscando habrá algunos casos donde quizás pueda haber algún elemento de esa naturaleza. Segundo, y esto era lo que alguna vez pudimos platicar con la FEC, les decía, hay una discusión, yo creo que todavía pendiente de zanjarse, sobre temas de declaratoria general de inconstitucionalidad. Okay. Ha habido algunos asuntos donde la Corte ha declarado normas, ya me voy a poner así en genérico, normas del Código Fiscal de la Federación que son inconstitucionales, que han subido a declaratoria general y que se han, digamos, hecho la declaratoria, ¿no? Por lo menos se ha discutido ya en el Pleno. Y una de las grandes discusiones era, ¿es tributaria o no es tributaria la norma? Porque hay una prohibición ahí constitucional de esta declaratoria general, no aplica para normas tributarias. Y había, eso fue con la anterior Corte, por eso digo que quedó pendiente y seguro en esta tendrá que venir algo. Había la discusión de pues lo tributario, pues es estrictamente elementos de la contribución, ¿no? Elementos de la contribución.
Pero hay muchos otros temas que no entran en elementos de la contribución, que pueden impactar en la contribución, pensemos, facultades de comprobación, algunas facultades dentro de otros procedimientos de fiscalización o de revisión de gabinete, etcétera, que en su caso, declaradas inconstitucionales, pues no tendrían que ver con esta, ¿no?, noción, claro, vamos a decir, más cerrada. Insisto, esa fue una discusión, aquella vez hubo empate, o sea, porque digo, ahí están las puertas abiertas, estuvo cerrada. De hecho, por eso se retorna, y ya, bueno, ya después ya no lo pudo fallar esa corte, pero yo no dudo que en el camino tengan que revivir esas discusiones. ¿Y con qué voy? Pues porque ese tipo de, vamos a llamar, procesos paralelos, pues ya tienen un sentido de alguna manera reparatorio, ¿no? Y por lo menos ya podrían incidir más allá de solo el propio caso. Entonces, no descarto que pueda haber todavía posibilidades en ese sentido, en la materia, llamemos, tributaria en general o fiscal, pero creo que se tiene que ir, como decía hace un ratito, construyendo en interpretación, caso por caso, y creo que sería muy interesante ver cómo se comportan esos criterios, ¿no? Sí, bueno, sin duda este tema del juicio en materia fiscal un poquito más complejo, ¿no? Así es. Sí, porque además en el tema, pues siempre también está el interés público, ¿no? Claro. De la correcta recaudación, la adecuada recaudación, y cómo eso satisface necesidades colectivas, y desde luego también saber que incluso los tribunales encargados de esta materia, pues también tienen una carga bastante compleja de trabajo, y desde luego ya sumándole lo técnico, pues se va haciendo un poquito también más difícil, ¿no? Perfecto. Magistrado, sí, entrando un poquito más de lleno al libro, sí, en particular, si nos quisieras comentar cómo está diseñada la estructura de este libro. Sí, desde luego. Fíjate que en el libro se aparece un capitulado que más o menos está orientado en el siguiente sentido. Primero se hace un análisis, voy a poner así en términos generales, se hace un análisis del constitucionalismo actual, cómo se ha modernizado, cómo esta fórmula del restablecimiento de las cosas, que es retrotraerlas, echarlas para atrás, cómo ha empezado a abrevar de otras posturas teóricas, y entonces nos permite pensar en cómo ese restablecimiento ya tiene una configuración nueva. Segundo, hacemos también un análisis, y creo que este es un sello importante del libro, porque se hace un análisis de algunas sentencias de la Corte Interamericana y cómo se ha comportado la jurisprudencia de la Corte Interamericana, incluso que fue innovadora, incluso que ha trascendido a que otros países, no solo México, la hayan adoptado. Tercer lugar, también se encarga de hacer alguna crítica, porque también decir que hubo un momento donde la Corte Mexicana, estoy hablando ya quizás más de 10 años, pero 2013, también 2015, la Corte Mexicana rechazó de forma pues relativamente tajante que pudiera haber medidas de reparación en el juicio. ¿Qué pasó allí? Que para fortuna nuestra y para seguir en la conversación, no fue votación mayoritaria o estuvo muy cerrada, y eso dio la puerta a hacer una crítica a esta sentencia, que eventualmente ya abrió la oportunidad. Y entonces ya en el cuarto punto me encargo como de señalar en qué casos específicos creo que las medidas de reparación pueden tener lugar. Yo hablo sobre todo en el libro, y esto déjame poner énfasis en él porque sí vale la pena. Yo hablo de, como viene recopilado un poco de la doctrina de la jurisprudencia interamericana, hablo de graves violaciones de derechos humanos. Hago un énfasis ahí importante, y desde luego graves violaciones pensándolas como aquellas que ya decía, miren, ahí lo podemos seguir precisamente en el capitulado, ¿no? Y que estas graves violaciones de derechos humanos tienen que ver, justo como lo decía, con aspectos estructurales, ¿no? Es decir, donde el Estado ha tenido alguna falla colectiva y que estas ya empiezan a impactar
en términos de seguridad, de paz, de impunidad, incluso de corrupción, etcétera, cómo ocuparnos de esas graves violaciones. Y entonces ahí menciono temas como desaparición forzada, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, etcétera. Ahí donde son como casos ya muy específicos, y desde luego asomándome un poco al caso México, ¿no? De cuáles de estos padecimientos han estado por allí. Incluso haciendo un paréntesis, parte incluso de esa conversación abre la puerta a hablar de derechos humanos, pues que muchas veces las personas, pensemos en desaparición forzada, se ven obligadas a tener que activar, aunque sea muy a su pesar. Es decir, nadie está pensando en un amparo buscador de ir a promoverlo por voluntad, porque le desaparecieron a una persona. Entonces, hablo un poquito también como de esa sensibilidad, trato pues de contagiarla, de que en esos casos el juez, la jueza tiene que ser ya muy cuidadosa. Pongo algunos ejemplos de algunos juzgadores, además de los de la Corte, de algunos juzgadores de distrito que han emitido medidas muy interesantes sobre estos temas. Y bueno, y hacia el final del libro, también tratando de hacerlo más pedagógico y accesible a la ciudadanía, doy, digamos, como un decálogo de pistas de cómo se promueven algunos de estos amparos, cómo hay que preparar, vamos a decir, la estrategia jurídica para si alguna de las personas justiciables o abogados, abogadas que puedan revisarlo, encuentran por ahí algo que les pueda servir. Pues la idea es también, como decir muchas veces, el caminito puede que no sea tan rápido, pero ya dando las pistas a lo mejor es más ágil y más sencillo. Entonces también tiene como un poquito esa vocación ciudadana de acercarle a la gente pues cómo beneficiarse del juicio de amparo, que por ejemplo en temas de salud, cuando hubo lo de las vacunas, temas de salud cuando luego se requiere algún medicamento, en enfermedades ya muy delicadas o alguna cirugía, pues va un poquito por ahí también tratando de contaminar el mensaje ciudadano, ¿no? Excelente, ¿no? Pues esta parte de esta parte pedagógica de auxilio, apoyo y ayuda al gremio, ¿no? Sí. De los abogados. La verdad es que también es una parte muy importante pensando precisamente en esa ayuda en esta materia, ¿no? Sí, está pensado, tú lo señalabas muy bien, presidente, al igual que el litigio fiscal ante los tribunales de justicia administrativa, que tiene su complejidad y las causas de improcedencia y sobre eso. También el juicio de amparo carga, digamos, con ese tipo de presupuestos procesales, y entonces a veces es ya tan del detalle técnico algunos temas que me parece a mí que no nada quita platicar o acercar o señalar también a los juristas, pues dónde deben de tocar el botón, ¿no? Claro, entonces, porque al final del día les eficientiza a ustedes la chamba y a nosotros también, claro, ¿no? Claro. Pues creo que es una retroalimentación que es muy válida, ¿no? Sí, por supuesto, no, totalmente de acuerdo, porque de alguna manera tiene una finalidad, tal vez no con o un objetivo que es precisamente homologar, ¿no? Ciertos criterios o estructuras que faciliten ese tránsito, ¿no? de este juicio. Sí, y hay muchos temas que en lo cotidiano, ¿no? que además pueden ser estrictamente procesales o de homologación un poquito más técnica, que no de criterio, que en realidad lo único me parece que abonan es a una certeza jurídica del procedimiento a seguir, y bueno, ya cada quien con sus cargas demostrar si tiene razón, pero sí ya dan un paso mucho más ágil y eficiente, ¿no? Ayuda muchísimo, de verdad ayuda muchísimo, porque en muchas ocasiones las partes, ¿no? Pues están en busca de su interés legítimo de particular, ¿no?
y el juzgador pues siempre tiene que observar ambas partes, ¿no? Entonces, sí, correcto, sí. Y la experiencia la tiene el juzgador precisamente porque está todos los días en ese ámbito, ¿no? Sí, nos toca ver de pronto también que justo a veces no es un tema de falta de experiencia o sino que la complejidad del juicio cada vez requiere más elementos y desde luego, como bien lo señalas, siempre respetando pues, la equidad procesal, que cada quien lleve las herramientas adecuadas a su instancia y bueno, ya yo les platicaba hace poco en alguna reunión colectiva que tuvimos con algunos ciudadanos, siempre seré el más gustoso de recibirlos, escuchar sus planteamientos, etcétera. Ya de que por escucharlos tengan la razón, ya esa es otra cosa. Ya tendré yo que valorar y ver lo que hay ahí, etcétera. Pero creo que eficientiza, ¿no? Sí, desde luego. Magistrado, pues el tiempo ya está haciendo su labor. La verdad es que fue una charla muy amena, muy rápido, se me pasó rapidísimo el tiempo por los diferentes conceptos y la verdad es que el juicio de amparo es una técnica muy particular, muy fina, muy especial y una obra como esta, pues la realidad es que transita por diferentes temas que platicamos en busca precisamente de darle un enfoque, una visión desde diferentes enfoques. Entonces, pues agradeciendo la asistencia a este día, ¿algún comentario final que quisieras platicar? Gracias, ¿no? En principio agradecerte, estimado presidente, que tenemos esta apertura con ustedes en la FEC, en la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Desde luego también, pues, que estos espacios de reflexión sirven también no solo para quienes nos ven, sino que si trascienden a otros lugares, pues sepan que hay una intención siempre, por lo menos de quienes estamos en la judicatura, de servir y de también proponer y también poner al alcance algunos temas que puedan ser de reflexión, desde luego siempre todos discutibles y todos los puntos de vista son válidos. Porque no te creas, también hay muchas voces críticas, ya no lo dije porque sería un poco en contra del marketing, pero también hay voces críticas que dicen, oye, no hay medidas de reparación, ¿no? Eso es una barbaridad. Y bueno, son válidas todas y hay que discutirlas. Y desde luego, en tercer lugar, decirte que desde los ejercicios que yo he tratado de venir haciendo, de oportunidades como ustedes que nos abren las puertas, pues el tema de la judicatura también implica estar receptivas al diálogo, insisto, con la institucionalidad que se nos permite y con los campos y canales que se pueden, pero siempre tratando de mirar a que el derecho a acceso a la justicia pues sea eficiente, sea efectivo, lo que decías, el cumplimiento de las sentencias, pues en realidad se materialice, que es creo que la finalidad que persiguen ustedes, que persigue la ciudadanía, ver ahí respetado el derecho, reivindicado y protegido. Entonces, pues encantado y ojalá que no sea la última que estemos platicando. No, pues no va a ser la última. Muchas gracias, estimado magistrado, licenciado Ramsés Samuel Montoya Camarena, por participar en este espacio y siempre apoyando a FEC desde años anteriores, ya como lo comentabas, con el presidente anterior, Mario Eric Anaya, que le mandamos un saludo y pues agradeciendo ese apoyo para la comunidad y siempre pues felices, contentos de platicar este tipo de obras que la verdad es que son muy importantes y trascienden para la sociedad y para el gremio. Entonces, muchas gracias, estimado magistrado. Buenas noches a todos, les agradecemos el favor de su atención y nos vemos el siguiente martes por acá. Hasta luego.